Hola, muy buenas. Vamos a explicar los medios de pago. Los medios de pago que nosotros hemos considerado más importantes a nivel internacional son los siguientes. Y los que vamos a explicar son el cheque personal, la remesa documentaria, la obligación de pago bancaria o BPO, la remesa simple. En primer lugar, pasamos al cheque personal. Las partes intervinientes son exportador o tenedor, que es la persona que cobra el cheque, importador o librador, que es la persona que emite el cheque, banco del exportador y el librado, persona física o jurídica depositaria de los fondos propiedad del librador. Suele ser una entidad financiera. Y aquí tenemos el esquema, pero primero vamos a explicar cómo funciona. Pues es un medio de pago el cual emite el titular de una cuenta corriente en una entidad de crédito contra los fondos que tiene depositados en la misma. Puede ser tanto nominativo como al portador. El exportador no tiene seguridad de cobro de la mercancía a pesar de haber recibido el cheque, dado que éste dependerá de la legalidad de firma del librador y en la existencia o no del saldo en la cuenta. Y ahora vamos a proceder a explicar el esquema. En primer lugar, el exportador envía las mercancías y los documentos al importador. En segundo lugar, el importador remite al exportador, llegado el plazo acordado, un cheque en divisas. En tercer lugar, una vez que el exportador tenga el cheque, procederá a depositarlo en su banco para que gestione el cobro. En cuarto lugar, el banco del exportador gestionará su cobro a través del banco pagador. Luego, el banco pagador procederá, en su caso, a adeudarlo en la cuenta del importador. En sexto lugar, el banco pagador lo abonará al banco del exportador. Y por último, el importe será abonado al exportador. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el cheque personal. Como veis, arriba tenemos el librado, que es el banco, en páguese por este cheque al tenedor, que es quien cobra el documento, y la firma, que es del librador, que es de quien lo emite. En segundo lugar tenemos la remesa documentaria, que aquí tendríamos el esquema, pero primero vamos a explicar lo que es. Pues la remesa documentaria es un medio de pago que, a diferencia del procedimiento de la remesa simple, la opción de la remesa documentaria permite al exportador mantener el control de los documentos comerciales y determinar, por tanto, cuándo enviarlos para que el importador pueda retirar la mercancía de la aduana. Una vez enviados, el importador podrá retirarlos en las oficinas del banco presentador, pero le será exigido en este momento el pago o bien la aceptación de un documento financiero como condición para la entrega. Y ahora vamos a explicar los pasos uno a uno del esquema. En primer lugar, el exportador envía las mercancías al importador y reúne los documentos relativos al cobro. En segundo lugar, el exportador entrega al banco remitente los documentos de los que consta la remesa y que incluirán tanto los documentos comerciales que demuestran la operación efectuada y la titularidad de la mercancía como los documentos financieros. Además, le da las instrucciones precisas para que gestione el cobro o la aceptación de los mismos. En tercer lugar, el banco remitente sigue las instrucciones del cedente, confecciona una carta remesa y envía al banco presentador dichos documentos, trasladándole las instrucciones recibidas. En cuarto lugar, el banco presentador comunica al importador la recepción de esos documentos y las instrucciones que debe cumplir para entregárselos. Luego, el importador procede al pago o la aceptación de un efecto, y a cambio, el banco presentador le entrega todos los documentos que se enviaban en esa remesa. En sexto lugar, el banco presentador procede a reembolsar el importe de la remesa al banco remitente. Y por último, el banco remitente abona al exportador los fondos recibidos. A continuación vamos a explicar qué es el banco remitente y el banco presentador. El banco remitente es el banco del vendedor o exportador a quien éste confía la gestión de cobro de la remesa. Remite los documentos a un banco situado en el país comprador o importador junto con las instrucciones que previamente le ha dado el vendedor exportador. Y el banco presentador remite el efecto aceptado al banco remitente, quien, a su vez, se lo entrega al exportador para posteriormente lo presente al cobro mediante una remesa simple. Ahora vamos a explicar lo que es una remesa simple. Como veis, tenemos aquí el esquema, pero primero vamos a explicar su definición. La remesa simple es un medio de pago que se tramita mediante únicamente documentos financieros, por ejemplo, un recibo, un pagaré,
o una letra de cambio, sin que deban ir acompañados de documentos comerciales ni de otra clase. Y aquí tenemos el esquema. En primer lugar, segundo, tercero, cuarto, quinto, cuarto otra vez, quinto, sexto y séptimo. Y los tenemos explicados a continuación. Primer lugar, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y séptimo. Por último, tendríamos la obligación de pago bancaria o BPO. Como veis, tenemos otra vez el esquema, pero vamos a proceder con la explicación. La obligación de pago bancario o Bank Payment Obligation es un medio de pago internacional que consiste en establecer mediante un proceso tecnológico la obligación irrevocable de un banco obligado, que es banco deudor, a pagar un determinado importe a otro banco, que es el banco receptor, a partir del momento en que los datos extraídos de los distintos documentos comerciales, facturas, órdenes de pago, listas de embarque y certificados diversos, que intervienen en una operación de compraventa son conciliados de conformidad o a través de un análisis mediante la TMA, que es la Transaction Matching Application. Vale, la explicación del esquema BPO, en primer lugar, en segundo lugar, tercer lugar, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y a continuación el décimo, el onceavo, doceavo y treceavo. Y esto sería todo.